Comenzamos con Carboclor. Ante todo, voy a dar algo que puse en inteligencia artificial sobre la empresa, a ver qué dice. Y primero, bueno, algunos valores como este de los Nikkei 0 pesos no están así, descendió algunos miles de pesos. Em, Habla de, bueno, de la cotización de la baja y lo más curioso es que Carboclor tiene su, como es su central en Brasil. O sea, es verso. Después hablan de que sigue produciendo solventes, así que no está muy actualizado. La sanata de la inteligencia artificial, que es, bueno, que por ahora yo sé que en 2 años no voy a asistir más y lo que va a hacer esto, este periodo va a ser la inteligencia artificial. Bueno, recordemos que Carboclor es una empresa de almacenaje que tiene más de 50 años, que ocupa todo esto, o sea, está en la ciudad de Campana. Solo, bueno, los barcos pueden encallar y después almacenan diferentes tipos de líquido. Si bien no es una empresa muy grande comparado con las otras de almacenaje, como terminal, eh, figura en la bolsa de comercio, por eso la estamos analizando. Lo que vemos hasta el 2022 ya no almacena tantos productos químicos. Antes lo hacía por el hecho de que la empresa los producía también. Sí, mejoró en combustibles, bajó en productos industriales, pero está mejorando en lo que es granos y subproductos del agro y en los aceites, que antes no tenía, que empezó a hacerlo en el 2021. Vamos a los números y curiosamente tengo novedades sobre esta empresa. Comienza el ejercicio 2023, perdón, con un saldo deficitario de 13,2 millones. El inicio del 2022 fue de 107,8 millones, es decir, mucho menos. Y esto lo bueno que fue proveniente de ingresos operativos, es decir, por el laburo en sí. Para ver las sumas y saldos, vamos a la página 6, donde tenemos un resultado bruto de 70 millones mayor que el año pasado, por ejemplo. Y bueno, la gran baja no solo del ahorro de las operaciones discontinuadas, es decir, todavía liquidar el área que tenía antes, donde se dedicaba a la producción de oxigenados y todo eso, sino la ganancia antes de todo esto es positiva, el año pasado fue negativa. Y ahora sí viene la parte más importante. El 21 del 3, la Gerencia General presentó la marcha de los negocios y proyectos, donde se expusieron la implementación del sistema de gestión SAP One Business. Esto es bueno, el paquete SAP que sirve para un montón de áreas, sea warehouses, material management, es decir, manejo de materiales, ventas como sales and distribution, etcétera, etcétera, con una inversión de aproximadamente $320.000. El periodo de instalación son 180 días. $320.000 implica la empresa, ya que es chica o mediana, y lo cual, bueno, va a servir para reducir los tiempos de logística y organizar más el tema. Esto es una muy buena noticia porque moderniza un poco lo que es esta empresa. Otra muy buena noticia es que hay un galpón que estaba los oxigenados, que estaba fuera de servicio desde el 2017. Se va a reacondicionar este galpón para, bueno, aumentar la capacidad y se utilizará para servicios centrales. La inversión es de $1,32 millones y el plazo de ejecución va de 4 a 6 meses y esto implica, bueno, mayor capacidad. Y otra cosa es que si bien este cliente existe, es una buena noticia del hecho de que Pan American Energy ha renovado el contrato de locación o almacenaje con Carboclor, lo cual es un ingreso seguro por 36 meses. Esto lo vemos en sí. Lo que voy a agregar es una sola cosa, no voy a volver a leer todo esto, pero primero habla el contador Trentin, que informa que el resultado operativo de febrero fue positivo, modificándose la tendencia de los últimos años, y que dicho resultado está dado por un lado por el trabajo realizado
solo en los ingresos en una terminal con más del 80% de la ocupación completa y la mejora en la tarifa promedio de los almacenajes de líquido, que incrementó los ingresos mensuales, y por otro lado por el trabajo de reducción de costos. Acá está todo lo demás, que es la implementación de SAP Business, que principalmente es para revisionar la interfaz para programar camiones de GLP, la ingeniería para modificar líneas y serpentín del tanque número 13.240, que es el contrato que se firmó con Pan American Energy. Seguimos. Los ingresos por actividades continuadas dan 451,7 millones, un aumento del 36,8%. Los costos de venta suman 279,4 millones, subiendo 22,7 anual, lo cual el EBITDA ya pasa a ser positivo, es un 11,7%, el año pasado era negativo. Los ingresos, como dijeron en el acta, suben más rápidamente, si bien el volumen es mayor, que los costos, ¿no? Los inventarios, por su parte, son 810,5 millones, un 6,5% mayor del inicio del ejercicio. El año pasado, con una capacidad mucho menor, una capacidad instalada o ocupada mucho menor, era 0,4%. Bueno, vamos solo a los inventarios, donde aumentan más de casi 50 millones de pesos. El año pasado solo aumentaron 3 millones de pesos. Esto está dado por solamente materias primas y materiales varios de producción. Bueno, el 64% de la facturación está concentrado en los 7 clientes principales. En el 2022 eran 71%, es decir, que se diversificó un 1,6%. Hacia el mercado externo, que es el 5,3% de la facturación y que ahora se empieza a hacer por el hecho de almacenar aceites y granos, se imputaron 23,9 millones de pesos, siendo 94,7% mayor al año pasado. Las operaciones discontinuadas o de liquidación arrojan un déficit de 16,6 millones, al año pasado era 21 millones, principalmente por brecha positiva en resultados financieros de aproximadamente 107 millones. Bueno, como dijimos, servicio de puerto de almacenaje y logística es lo que hay hoy. Antes era propia de producción y reventa. Esto es todo llenado de tambores, trasvase de productos de contenedores, carga y descarga de buques, barcazas, etcétera, etcétera. Y antes eran los productos oxigenados como el alcohol isopropílico, el éter isopropílico, etcétera, etcétera. Los solventes también. Y los ingresos, bueno, suben, como dije, 70 millones. En lo que es en el plano local sube de 98,7 millones a 163, es decir, 65 millones. Y en el plano externo, la ganancia bruta sube casi 6 millones de pesos. Como dije, los principales clientes facturaron 375,9 millones de pesos. Operaciones discontinuadas, Estado, la diferencia de 75 millones de pesos, principalmente por los resultados financieros, con una brecha de 107 millones de pesos. El promedio de ocupación en este trimestre fue de 83%, el año pasado era el 42%, aunque el precio promedio sea inferior, se compensa con los altos niveles de utilización en la terminal en los últimos meses. El volumen de almacenaje fue el más alto en 4 años, llegando a 121.000 metros cúbicos de líquidos y siendo un 80,6% mayor que el año pasado. Acá lo tenemos. Bueno, el almacenaje pasa de 67 mil millones, de 67.000 metros cúbicos a 121.000 metros cúbicos. Esto implica que el almacenaje sea 83%, el año pasado fue 42%, y lo que hace que el margen bruto aumente 7 puntos porcentuales, de 31 a 38%. Los gastos de naturaleza acumulan 425 millones, 13,1% mayor al primer trimestre del 2022. Sueldos y jornales y contribuciones sociales, que es el 53
6,6% de todo esto suben 10,5%. Honorarios por servicio, que es el 14,5%, suben 43,8%. Esto es por mayor capacidad instalada y mayor contratación de, de empleados o de servicios externos o terciarizados. Otros ingresos y egresos dan un déficit de 71 millones, el año pasado fue menos, 27 millones, esto es porque se usó muchas provisiones o se cargaron más provisiones. Bueno, vamos a los gastos primero, donde tenemos acá lo que es honorarios y retribuciones por servicio, aumentan muchísimo los costos de servicios prestados, igual que sueldos y jornales, alrededor de 25 millones y honorarios 14 millones. Y después en lo que es operativo y de comercialización, más o menos está en el mismo tramo, excepto administración, que se compensa el servicio terciarizado con el sueldo y jornal. En cuanto a lo que es operaciones, otros ingresos operativos, hay una imputación de cargo por provisiones, sea en discontinuada y en continuada, más de 70 millones de pesos, y el año pasado fueron solo de 28 millones. Los resultados financieros arrojan un positivo de 85 millones, un 294% mayor al primer trimestre del 2022, principalmente por brecha positiva en diferencia de cambio. Las provisiones, sea juicio, cierre de plantas diversas, suman 522,4 millones, bajando un 7% del inicio del 2023, donde en este periodo se utilizaron, como dijimos, 70,5 millones en cargo de provisiones, 140% más que el primer trimestre del 2022. Las cuentas por cobrar dan 121,7 millones, de los cuales 53,3 son de los clientes principales. El flujo de fondos dan 956,8 millones, un 22,6% menor que el año pasado, pero aumentando desde el inicio del ejercicio 137 millones. El flujo libre de fondos da 337 millones, justamente en el primer trimestre del 2022 da un negativo de 28,6 millones. Ahora vamos a descular todo esto. Bueno, esto ya vimos las provisiones. En los resultados financieros tenemos una diferencia de 64 millones. Esto está dado principalmente por los generados por diferencia de cambio. Y las cuentas comerciales por cobrar, ¿dónde la tengo? La tengo por acá, 29, ¿no? Sí, 1727. Acá está. Perdón, me equivoqué de página. 121,7, de los cuales 64 o 65 millones pertenecen a los 7 clientes principales que adeudan. El periodo de crédito promedio sobre ventas es 30 días. A partir de eso, lo que superan los 15 días de atraso se le carga una tarifa de interés, un interés de Banco Nación, de que esté provisto. Bueno, ¿qué más? Perdón, que me perdí hoy. Vamos con el flujo de fondos. La página 8 tenemos dos cosas. Primero, que es menor que el año pasado. Y segundo, que el generado por operativas, que es el generado por el trabajo mismo y no por la volatilidad financiera, es positivo y el año pasado era negativo, ¿no? Eso es lo para destacar. Lo que destaco. El 3 de abril, por fin, el juzgado número 15 ha levantado finalmente el concurso preventivo, por lo cual la sociedad procederá a los requerimientos para levantar las medidas inhibitorias que le afectan. De hecho, es como aliviarse después del concurso preventivo generado allá por principio del 2018, cuando se desprendió o clausuró una parte, ¿no? Durante este ejercicio seguirá trabajando en la optimización de procesos, el incremento de la tarifa promedio, así como la contención de gastos, que lo ha hecho muy bien, y en un marco de alta inflación e incertidumbre. Para terminar, acá
viendo esto, acá da la nota que el 3 de abril, el juzgado número 15 con secretaría número 30 ha dado o ha resuelto dar por cumplido el acuerdo homologado por el expediente judicial donde tramita el concurso preventivo de la sociedad. Siempre había en perspectiva, decía, están esperando terminar con esto. Bueno, ya está. Ya le dieron luz verde. La liquidez baja de 3,74 a 2,94, la solvencia 2,79 a 2,54, el valor del libro es 3,34, la cotización es 4,07, la capitalización es 4.403 millones y la pérdida por acción, a pesar de que fue para mí, a mi criterio, un muy buen balance o tiende a ser a evolucionar esta empresa es 0,012. Bueno, a comprar, no más. Chao.